surcando los mares del planeta, viajando por mundos desconocidos, sumergiéndonos en un... Felipe II fue tal vez el monarca más importante y relevante de la historia de España. Fue durante su vida que aquel imperio de la península ibérica alcanzó magnitudes colosales. Un imperio en el cual el sol nunca se ocultaba. Durante su vida tuvo 3 esposas, 2 decepciones matrimoniales y una que amó con todo su corazón, Isabel de Valois. Con ella tuvo 2 hijas. Pero la desgracia alcanzó a su familia, y 4 años después Isabel fallecería. El monarca era un religioso convencido, pero también un hombre bastante esotérico y supersticioso. Por eso todas las desgracias que le ocurrieron en la vida, las atribuía a fuerzas sobrenaturales. Como buen religioso, Felipe II emprendió varias obras en torno a la cristiandad, pues creía que beneficiarían a su reino. Una de ellas fue el Monasterio del Escorial, un complejo gigante en el cual residió durante muchos años. Hay leyendas que indican que el monasterio fue edificado debido a que Felipe quería dispersar las desgracias de su reino. Aseguran que el monarca mandó a construir la edificación en el lugar que él consideraba era una de las entradas al infierno, y así podía frenar las fuerzas oscuras en España. Y aunque estos solo son leyendas, las múltiples simbologías esotéricas, místicas y alquimistas que se presentan en la arquitectura del Escorial son muy reales. A esto hay que sumar que el monarca mandó a traer un sinnúmero de pinturas de El Bosco, el reconocido pintor que dio vida a obras como El Jardín de las Delicias, que además está cargado de una simbología oscura bastante importante. Pero la historia que nos reúne el día de hoy no es esta, sino una que se encuentra en torno a la desgracia de la familia real y la construcción del Escorial. Según cuenta el historiador Fray José de Sigüenza en sus crónicas tituladas La fundación del monasterio del Escorial, escritas en 1595, durante la construcción de esta obra magna, algunos obreros que trabajaban en la edificación aseguraban que podían ver una sombra inmensa que deambulaba y a veces reptaba por los pasadizos estrechos. Esta tenía la forma de un perro negro, el cual aterrorizó a muchos e impidió que pudiesen avanzar con la construcción, ya que algunos trabajadores se negaban a continuar en la obra por miedo. Decían que le veían de noche andar alrededor de las obras del monasterio con estas cadenas y aullidos, y no faltaba quien decía y afirmaba que le veían saltar por las grúas de la iglesia, y de un brinco pasaba del pescante de la una al de la otra, que no podía ser sin alas. Esta historia llegó a oídos del monarca, y lejos de hacer caso omiso a la leyenda, le dio bastante importancia. Creía que era el mismísimo demonio el que se estaba manifestando para impedir la construcción del Escorial. Felipe II entonces ordenó que los frailes se encargaran de este ominoso espectro. Una mañana, mientras los frailes rezaban en el claustro, volvieron a escucharse sus aullidos. Fue el padre Villacastín quien, acompañado de otros 3 monjes, bajó al sótano donde se encontraba el perro. Allí lo apresaron sin piedad. Después fue ahorcado en una de las ventanas del monasterio, o por lo menos así lo describe el historiador Fray José de Sigüenza. Fray Antonio Villacastín estaba en Maitines. Salió con otro fraile y bajó a los nichos y a la bóveda donde el perro estaba. Asíole del collar con harto o poco miedo, que a los siervos de Dios no les espeluzna estas niñerías. Subiólo al claustro grande y colgólo de un entrepecho, donde le vieron a la mañana
cuantos entraban a oír misa, y una cosa tan esparcida y tan pública con facilidad que se había levantado, cayó en un punto con la muerte de este inocente perro. Según la leyenda, el cánido fue colgado frente a la ventana de Felipe II para que éste se diese cuenta que sus órdenes habían sido acatadas. Sin embargo, lejos de resolver el asunto, la situación empeoró. Fray José de Sigüenza afirma en sus crónicas que durante los últimos años del monarca, Felipe II afirmaba ver la figura de un perro negro una y otra vez en la penumbra de la noche. Las alucinaciones empeoraban y se volvía algo frecuente a cualquier hora del día. El rey aseguraba que este ser espeluznante lo atormentaba revelándose y diciéndole que sus días ya estaban contados y que el dulce susurro de la muerte lo abrazaría pronto. Según la historia, Felipe II murió en una habitación rodeado por sus seres queridos. En sus últimos suspiros, el rey contempló, en su pared, el cuadro del Bosco, el jardín de las delicias, y en los pies de su cama se cernía una figura oscura, demoníaca, una que lo estuvo observando mientras éste se desvanecía poco a poco en la oscuridad. Era ese perro de tinieblas, el mismo que lo atormentó hasta su último aliento de vida. Ahora, ¿qué hay de cierto en toda esta historia? Los hechos mencionados anteriormente, incluido las últimas horas de Felipe II, fueron recogidas por el historiador que mencionamos anteriormente, Fray José de Sigüenza, el cual fue el bibliotecario encargado de recoger las crónicas de la época. Y aunque se puede argumentar que el terror que generó la aparición del perro negro en la construcción y la ejecución del cánido en el alto de la torre son hechos verídicos, el mismo José de Sigüenza parece asegurar que solo se trataba de supersticiones y habladurías. Pero estas habían llegado a oídos de Felipe II, que como dijimos anteriormente, era bastante supersticioso. Además hay que decir que en la última etapa de la vida del monarca las cosas no le salieron tan bien. Las constantes derrotas de su armada invencible a manos de Inglaterra, la sublevación de los reinos de los Países Bajos y la repentina muerte de su amada esposa alimentaron la idea de que el rey estaba maldito y de que el infierno estaba tomando venganza sobre su reino. Todo, al final materializado en la figura de un perro negro, un símbolo que desde tiempos remotos ha sido asociado con la muerte y la mala suerte. Se cree que las primeras referencias de leyendas de perros oscuros que atormentan a los hombres vienen de la cultura celta y se aparecen en la vigilia de la noche. Por último, hay que decir que también hay ejemplos como el cadejo, que es una leyenda originaria de México pero que se ha extendido en toda Mesoamérica y comparte similitudes con estos seres espectrales. Todos los hechos negativos que sucedieron al final del reinado de Felipe II, sumado a la mente supersticiosa del monarca, pudo desembocar en estas apariciones. No me corresponde dar un dictamen a mí si estas eran sobrenaturales o un producto de su deteriorado estado mental, pero lo cierto es que resulta un tema bastante inquietante. Como dato adicional, en la población del Escorial, aseguran que en las noches oscuras de luna llena aún se puede escuchar el lamento fantasmal y las cadenas que arrastra el perro negro. La historia se ha vuelto parte fundamental de la enigmática cultura que encierra la construcción del monasterio del Escorial. Gracias por ver este video. Dame un like y suscríbete si quieres ver más contenido como este. Los invito a ver el resto del contenido de mi canal. Yo me despido y nos vemos en una próxima oportunidad, aquí, al borde del abismo.